Cuando mi hijo murió, su esposa heredó la casa y $25 millones, y después me echó, diciéndome: «Ya no eres bienvenido aquí. Vete a morir a la basura». Pero unos días más tarde, el abogado soltó una carcajada y dijo: «¿Escuchó usted con atención el testamento?». Lo que estaba escrito allí hizo que mi nuera se desmayara del shock. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás. El ataúd de caoba brillaba bajo el gris cielo de Texas, amenazando con una lluvia que aún no caía. 37 personas rodeaban la tumba de mi hijo, sus ropas negras haciéndolos parecer cuervos posados sobre la hierba primaveral. Yo sostenía entre mis manos gastadas la foto escolar de Jeffrey en 3er grado, los bordes ya suaves de tanto acariciarlos con los años. Mi niño se había ido, con apenas 45 años, y el cáncer se lo había llevado de todas formas. Cella se colocó a la cabecera del ataúd, interpretando a la viuda afligida a la perfección. Su vestido negro de diseñador probablemente costaba más de lo que muchos de los presentes ganaban en un mes. Sus uñas cuidadas, pintadas de rojo oscuro, descansaban sobre la madera pulida como si fuese de su propiedad, como si todo lo fuera. El ministro estaba a mitad de su discurso sobre el descanso eterno cuando ella se movió. Sus tacones resonaron contra las piedras del cementerio mientras se acercaba a mí, con esa compasión calculada dibujada en el rostro. «Clyde», susurró, pero lo bastante alto para que la señora Henderson y los Johnson la escucharan. Su mano perfectamente cuidada tocó mi brazo. «Espero que no pienses quedarte en mi casa después de esto». Las palabras me golpearon como agua helada. Algunos de los presentes se movieron incómodos, fingiendo no haber oído, pero todos lo habían hecho. Apreté con más fuerza la foto de Jeffrey, sintiendo la tensión en mi mandíbula. «Esa es la casa de mi hijo, Cella». «Era la casa de tu hijo», respondió con esa dulzura envenenada que dominaba tan bien. «Ahora es mía». Jeffrey lo dejó todo a su amantísima esposa. La señora Henderson dejó escapar un pequeño jadeo detrás de su guante. Obie Smith se adelantó un paso, endureciendo el rostro curtido. Esa gente conocía a Jeffrey desde que era apenas un niño. Lo habían visto levantar su imperio de construcción desde cero. «Aún no hemos escuchado la lectura del testamento», dije en voz baja, tratando de mantener la calma a pesar del fuego que me ardía en el pecho. Cella rió. «Sí», rió en el funeral de mi hijo. «¿Qué hay que escuchar? Soy su esposa. ¿A quién más iba a dejarle millones?». El ministro se detuvo a media frase, visiblemente incómodo. Todos miraban ahora, algunos desviando la vista con vergüenza. Ese momento debía ser sobre Jeffrey, sobre honrar su memoria. Pero esa mujer lo estaba convirtiendo en su espectáculo personal. «El difunto fue un hombre generoso», continuó el ministro, intentando retomar el control de la ceremonia. «Un pilar de nuestra comunidad, alguien que sabía cuidar de su familia». «De su verdadera familia», interrumpió Cella, sonriéndome con esos fríos ojos azules. Entonces lo entendí. No era el dolor el que hablaba, ni siquiera la codicia. Era estrategia. Había planeado ese instante, elegido ese escenario público en el que yo no podía reaccionar como me pedía la sangre, donde podía imponer su narrativa delante de testigos. El ministro terminó su oración mientras la tierra comenzaba a caer sobre el ataúd de Jeffrey. Cada palabra era un pedazo más de mi corazón rompiéndose. Pero la sonrisa de triunfo de Cella, esa mueca grabada en su rostro al mirarme, se quemaba en mi memoria. Volvió a su actuación de viuda desconsolada, recibiendo condolencias de quienes habían conocido a Jeffrey desde niño, fingiendo el dolor mientras mi verdadero duelo quedaba relegado, tratado como periódico viejo. Cuando bajaron a mi hijo bajo la tierra tejana, me hice una promesa. Fuera cual fuera el juego que Cella creía estar jugando, había elegido al oponente equivocado. La lluvia comenzó finalmente a caer con la última palada. Cuando la multitud se dispersaba hacia sus autos, yo me quedé atrás. Los sepultureros habían terminado su labor y la cruz provisional sobresalía torcida en la tierra fresca. Coloqué mi única rosa roja sobre el montículo,
la misma variedad que su madre cultivaba en nuestro jardín 30 años atrás. La risa de Cella se escuchaba desde el otro lado del cementerio, rodeada de un grupo de dolientes, probablemente contándole su historia de la pobre viuda y sus cargas. El viento meció mis canas y la artritis volvió a recordarse en mis manos mientras observaba aquella foto escolar. Jeffrey con 8 años, sonrisa chueca y ese mechón rebelde que nunca quería quedarse quieto. Cuando aquel niño de ojos brillantes se convirtió en el hombre de mejillas hundidas que visité en el hospital de Houston en marzo de 2023. Centro Oncológico M.D. Anderson. El olor a desinfectante no podía disimular el miedo que se respiraba allí. Jeffrey había perdido ya 18 kilos, sus caros trajes colgando sueltos en un cuerpo cada vez más frágil. Los tratamientos experimentales no funcionaban. Pero él seguía luchando, siempre luchando. «Papá, quiero que sepas que me aseguré de cuidarte», me dijo aquel día, apretando mi mano con dedos tan frágiles como huesos de pájaro. «Pase lo que pase, estarás protegido». En ese momento no entendí. Pensé que hablaba del seguro de vida, quizá de una cuenta de ahorros. Jeffrey siempre había sido responsable, incluso de niño, guardando monedas en frascos de cristal. Pero al verlo luchar esos últimos meses noté otra cosa: miedo. No miedo a morir. Mi hijo nunca temió a mucho. Era miedo a dejar cosas sin terminar, a dejar a la gente desprotegida. El recuerdo me llevó 20 años atrás. Jeffrey, con 25 años, de pie en lo que sería su primera oficina, un espacio alquilado sobre la ferretería de Murphy, con una mesa plegable como escritorio y sueños más grandes que el mismo Texas. «Nunca seré pobre como fuimos, papá», me prometió, trabajando 16 horas al día para convertir aquel préstamo de $5.000 en algo real. Construyendo urbanizaciones en 3 condados, creando empleos, haciendo felices a familias en casas que levantaba su empresa. El éxito llegó rápido. Su primer millón a los 35, 10 millones a los 40. Pero nunca se detuvo. Jeffrey se exigía como un hombre poseído, persiguiendo algo que yo nunca llegué a comprender, quizás huyendo de los recuerdos del queso del gobierno, de la ropa usada, de ver a su madre contando monedas en el supermercado. La foto temblaba en mis manos artríticas. Recordé aquella última conversación coherente, 3 días antes del final. Su voz apenas un susurro, pero con palabras afiladas de urgencia. «No es quien yo pensaba, papá. Cella, lo descubrí demasiado tarde. Hijo, estás cansado. La medicina. El testamento. Me aseguré de que estés protegido. Prométeme que lucharás si hace falta». Le prometí, sin saber qué prometía. Supuse que eran delirios de la medicación o la paranoia que trae el dolor. Jeffrey murió creyendo que yo entendía, y yo había fallado en ese último momento. Ahora, de pie junto a su tumba, mientras su esposa celebraba a 50 metros, esas palabras sonaban como profecía. El dinero no lo había salvado. Años de trabajo, de sacrificios, de acumular riqueza, y el cáncer se lo llevó de todos modos. La cruel ironía ardía más que las amenazas de Cella. Pero Jeffrey había sido más listo de lo que su viejo padre había pensado. En esos meses finales, mientras luchaba por su vida, también había luchado por la mía. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi chaqueta mientras la voz de Cella se escuchaba desde la distancia. «Bueno, es momento de hablar de asuntos prácticos». Venía hacia mí con su séquito de testigos, probablemente planeando otra humillación pública. Apreté con fuerza la foto escolar, sintiendo sus bordes blandos clavarse en mi palma. Fuera lo que Jeffrey había planeado, lo iba a necesitar pronto. La lluvia caía con más fuerza, y los zapatos de diseñador de Cella ya debían estar llenándose de barro. Bien. Que al menos lidiara con algo, aunque fuera caminar sobre hierba mojada. La grava crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia mi vieja camioneta Ford. A mi alrededor se oían portazos de autos, motores encendiéndose, gente ansiosa por huir de la incomodidad que Cella había creado en el entierro. Ella me interceptó a medio camino de mi camión, sus tacones de diseñador marcando cada paso sobre el pavimento mojado.
La señora Henderson, Joe del First National Bank y otros 3 dolientes la flanqueaban como un jurado que ella misma había reunido. Posicionamiento estratégico. Lo reconocí de mis días en el ejército. Clyde, necesitas entender la realidad. Cella se plantó directamente en mi camino, con esos fríos ojos azules clavados en los míos. Jeffrey me dejó todo. La casa, el negocio, las inversiones, todo. Su seguridad era absoluta. No era un farol ni un deseo. Sabía algo que el resto no sabíamos, y estaba disfrutando al revelarlo. Mantuve la voz plana, como haces con el ganado asustado. Aún no hemos escuchado el testamento, Cella. ¿Y qué hay que escuchar? Soy su esposa. Su risa fue lo bastante afilada como para cortar vidrio. ¿De verdad creíste que dejaría millones a alguien que jamás aportó un centavo a su éxito? Los testigos se removieron incómodos. Joe carraspeó y se puso a mirar sus zapatos. La señora Henderson apretó el bolso con más fuerza, deseando claramente estar en cualquier otro lugar, pero se quedaron. Ese era el objetivo de aquel pequeño teatro: crear testigos de su dominio, establecer la narrativa antes de que alguien pudiera cuestionarla. Sé que esto es difícil, continuó, ladeando la cabeza con una compasión ensayada, pero no puedes vivir en la negación. Jeffrey te quería, pero era práctico. Sabía que yo necesitaría todo para mantener el estilo de vida que construyó para nosotros. La crueldad era asombrosa. No solo por las palabras, sino por el momento, el escenario público, los testigos que había reunido para observar mi humillación. Aquella mujer había estudiado el dolor como otros estudian recetas. ¿Todo bien por aquí, Clyde? Obadiah Smith se acercó desde donde estaba su viejo Chevy, leyendo la tensión como quien lee el clima. A sus 68 años, Obie seguía hecho como el granjero que había sido, con manos capaces de calmar a un caballo asustado o detener a un toro en carrera. 30 años de amistad le habían enseñado a reconocer los problemas. Y Cella era problema envuelto en vestido de diseñador. Solo hablamos de asuntos prácticos, dijo Cella, dejando ver un destello de irritación por la interrupción antes de que la máscara volviera a su sitio. Los asuntos prácticos pueden esperar, dijo Obie en voz baja, colocándose ligeramente entre nosotros. Un hombre merece tiempo para llorar a su hijo. Claro que sí, la sonrisa de Cella era filo puro. Precisamente por eso estoy invitando a todos a la casa para tomar algo, una reunión conmemorativa como es debido. Aquello era noticia para mí. Jeffrey habría querido algo sencillo, silencioso, pero Cella estaba reescribiendo su historia en tiempo real, convirtiéndose en la generosa anfitriona en lugar del buitre que picotea los huesos. Suena encantador, dijo la señora Henderson, claramente aliviada por tener algo normal en que concentrarse. A Jeffrey le habría gustado. Los demás murmuraron su acuerdo, aceptando la invitación sin cuestionarla. La sonrisa de Cella se ensanchó al verlos alinearse, consolidándose como la anfitriona adecuada de la memoria de Jeffrey. «Vendrás tú también, ¿verdad, Clyde?» Su tono era seda sobre acero. «Es importante que la familia esté presente». «Familia». La palabra era un insulto envuelto en cortesía, pronunciado ante gente que me conocía desde antes de que Jeffrey naciera. Me estaba desafiando a negarme para hacerme ver mezquino y difícil frente a la comunidad. «Aquí hay algo que no huele bien», murmuró Obie, acercándose un paso para que solo yo lo oyera. Sus instintos de granjero eran más finos de lo que la mayoría imaginaba, pero los otros ya caminaban hacia sus autos, hablando de qué platillos llevarían y de cómo a Jeffrey le habría encantado ver a todos reunidos. Cella había secuestrado con éxito la memoria de mi hijo, convirtiendo su funeral en su coronación. «Nos vemos en la casa», dijo, con el triunfo brillando en sus ojos azules. «Al fin y al cabo, sigue siendo la casa de tu hijo, por ahora». El énfasis en por ahora fue deliberado. Otra pequeña crueldad aplicada con precisión quirúrgica. Subió al Mercedes de Jeffrey, su Mercedes ahora, y se marchó, encabezando la caravana de dolientes hacia lo que había sido mi hogar los últimos 3 años. Me quedé en el estacionamiento del cementerio, la lluvia calando mi chaqueta,
mirando cómo las luces traseras desaparecían por la carretera principal. El funeral había terminado, pero algo más estaba empezando. Obie esperaba junto a su camioneta, el motor encendido pero sin moverse. —¿Vienes, viejo amigo? Miré una vez más la tumba de Jeffrey y luego subí a mi pick-up. Fuera lo que fuese lo que Cella hubiera planeado para esa reunión conmemorativa, no iba a enfrentarla solo. Los 15 minutos de camino hasta la casa se sintieron como dirigirse a la batalla. Que, supongo, era lo que era. Los autos entraban al camino circular uno tras otro, la grava crujiendo bajo las ruedas al llegar a la casa de la familia Wells. Cella, por supuesto, nos había ganado. Su Mercedes ya estaba aparcado en primera fila, junto a los escalones de la entrada. Salió antes de que mucho siquiera apagaran los motores, súbitamente enérgica de una forma que me erizó la piel. —Por favor, pasen todos a tomar algo. Su voz se proyectó con teatralidad por todo el driveway. He preparado una reunión conmemorativa como es debido para Jeffrey. Bajé de la camioneta de Obie con cuidado, mis articulaciones artríticas protestando tras el largo día. Algo estaba mal en todo aquello. No habíamos planeado ninguna reunión. De hecho, Jeffrey odiaría tanto alboroto. ¿Desde cuándo planeó ella un memorial? Murmuró Obie, acompasando su paso al mío hacia la casa. La mansión victoriana lucía como siempre, columnas blancas, porche envolvente, las rosas trepadoras que mi difunta esposa había plantado 40 años atrás. Pero Cella estaba en esos escalones delanteros como si fuera dueña de cada ladrillo y cada tabla, que, según lo presenciado, probablemente lo era. La señora Henderson alzó las cejas al acercarnos. —Clyde, querido, ¿sabías de esta reunión? —No, señora. Esto me toma por sorpresa. Cella nos oyó y nos dedicó esa sonrisa practicada. Quise que los amigos de Jeffrey tuvieran la oportunidad adecuada de recordarlo. Seguramente no te opondrás a honrar la memoria de tu hijo. Formulada así, cualquier objeción sonaba egoísta. Astuta, mi nuera. Manipuladora como un vendedor de elixires, pero astuta. Entramos en la casa que había llamado hogar durante 3 años. El lugar donde había nacido Jeffrey, donde su madre había muerto, donde 3 generaciones de los Wells habían vivido, trabajado y amado. Ahora pertenecía a alguien que había conocido a Jeffrey menos de 2 años. Fue entonces cuando noté el montaje. Habían dispuesto mesas en el comedor, cubiertas con manteles blancos que jamás había visto. La porcelana fina estaba puesta, no la vajilla de diario, sino el juego de boda que había sido de la madre de Jeffrey. Las copas de vino brillaban bajo la lámpara de araña y ya había botellas caras abiertas, respirando. Ese nivel de preparación no se logra en la hora entre el funeral y ahora. Lo planificó, susurré a Obie mientras colgábamos los abrigos en el recibidor. Antes de que acabara el funeral, asintió él, con sus ojos de granjero registrando cada detalle. Mira esas flores. No son arreglos del supermercado. Alguien las encargó hace días. Cella se movía por las habitaciones como una anfitriona nata, guiando a la gente al salón, ofreciendo bebidas, discutiendo la selección de vinos con autoridad. Cada gesto gritaba propiedad, posesión, control. Pónganse cómodos, dijo, señalando el sillón favorito de Jeffrey, el reclinable de cuero donde había pasado sus últimos meses cuando los tratamientos lo dejaban demasiado débil para trabajar. Yo les llevo algo de beber. Joe, el del banco, aceptó una copa de tinto que probablemente costaba más que la compra semanal de la mayoría. Muy considerado, Cella. ¿Preparaste todo esto hoy? Jeffrey siempre dijo que la hospitalidad era importante. Se sirvió una copa generosa, con las manos firmes como las de un cirujano. Hubiera querido que sus amigos recordaran este día como corresponde. Recordarlo como corresponde, como si el funeral no hubiera sido suficiente. Como si necesitara estampar su propiedad también sobre la memoria de Jeffrey. El timbre sonó, cortando el murmullo de conversaciones. Los ojos de Cella se iluminaron y prácticamente saltó hacia la puerta. Debe ser el señor Thompson, anunció a la sala, apenas conteniendo la emoción.
Ahora podremos ocuparnos de los asuntos formales. Entró Jasper Thompson, portando su maletín de documentos oficiales, expresión profesionalmente neutra, pero con la mirada buscándome al cruzar la estancia. Algo chispeó allí, un gesto que no supe leer, pero que aceleró mi pulso. Estaba a punto de comenzar el verdadero negocio. 23 personas se acomodaron en la sala, buscando sitio en sofás, sillas y donde pudieron. La atmósfera solemne pesaba como aire de tumba. Thompson se colocó cerca de la chimenea y, con eficiencia ensayada, sacó documentos de su maletín de cuero. Cella reclamó el sillón orejero más próximo al abogado, alisándose el vestido negro y ajustándose el collar de perlas. Yo tomé la silla del rincón, junto a la ventana, el mismo lugar donde había pasado incontables tardes viendo a Jeffrey trabajar en su portátil. Procedo a leer el último testamento y voluntad de Jeffrey Michael Wells, comenzó Thompson, con voz cargada de autoridad legal. La sala quedó en silencio total, salvo por el suave crujir de los papeles. Fechado el 10 de febrero de 2025. Firmado ante testigos y notarizado conforme a la ley del estado de Texas. El pie de Cella empezó a repiquetear sobre la alfombra oriental. Sus dedos tamborileaban en el brazo del sillón. Apenas podía contenerse. Thompson siguió con el lenguaje legal estándar: declaración de sano juicio, revocación de testamentos anteriores, nombramiento de albacea, la parte aburrida que hizo que la señora Henderson se removiera en su asiento y que yo mirara el reloj. A mis leales empleados de Wells Construcción dejo un mes adicional de salario, a distribuirse por igual entre todo el personal actual, leyó Thompson con voz firme, profesional. A mi prima Sarah, en Houston, le dejo la colección de joyas de mi madre. A la biblioteca pública de Willow Creek le dejo $50,000 para la renovación de la sección infantil. Pequeños legados, donaciones benéficas, objetos personales repartidos entre varios familiares. Material estándar de cualquier testamento que hacía cada vez más evidente la impaciencia de Cella. ¿Y cuándo llega a la parte importante? Susurró en un tono escénico, lo bastante alto para que media sala la escuchara. Thompson carraspeó y pasó a una nueva página. El aire en la sala se contuvo como un solo aliento. A mi amada esposa, Cella Mary Wells, le dejo la casa familiar ubicada en el 847 de la calle Magnolia, junto con todo su contenido y la suma de $25 millones de mis cuentas de inversión. Cella se levantó de golpe, como lanzada por un resorte. Lo sabía. Sabía que Jeffrey me cuidaría como es debido. Las reacciones fueron mixtas. Algunos sonrieron con cortesía, otros se incomodaron con su entusiasmo. La señora Henderson intercambió una mirada significativa con su esposo. Incluso en medio del duelo, la mayoría respetaba ciertos límites sociales. Yo me aferré a los brazos de mi silla, sintiendo la veta de la madera marcar mis palmas. 25 millones más la casa. Jeffrey había sido generoso con su esposa, eso debía reconocerlo. Tragué saliva, odiando tener que preguntar. ¿Y yo? ¿Qué recibo yo? Los ojos de Thompson buscaron los míos al otro lado de la sala. Algo pasó entre nosotros, un mensaje mudo en esa mirada. A mi padre, Clay Samuel Wells, le dejo todos los recuerdos personales, fotografías familiares y sus herramientas del taller. El silencio se estiró como caramelo derretido. Herramientas y fotografías. Después de ayudar a construir el imperio de Jeffrey, después de 3 años viviendo bajo ese techo, después de toda una vida de amor y sacrificio, herramientas y fotografías. La sonrisa de Cella podía haber iluminado todo el condado. Se giró hacia la sala como una reina dirigiéndose a sus súbditos, aceptando felicitaciones de vecinos que conocían a Jeffrey desde que usaba pañales. Jeffrey siempre decía que cuidaría de mí, proclamó con voz vibrante de triunfo. Fue un esposo tan considerado. Bueno, querida, ahora tienes la vida asegurada, asintió cortésmente la señora Henderson. Más que asegurada, rió Cella con filo. Nunca más tendré que preocuparme por nada. Permanecí sentado, observando aquella representación con una claridad que sólo el dolor puede dar. Esa mujer nunca había amado a mi hijo.
Había visto un billete, un estilo de vida, una fortuna que heredar. Y Jeffrey, mi brillante Jeffrey, lo había descubierto demasiado tarde. Pero mientras las felicitaciones continuaban y las copas chocaban, Thompson volvió a buscarme con la mirada. Guardaba ya sus documentos, pero con movimientos deliberadamente lentos. Cuando nuestros ojos se encontraron, hizo un leve gesto hacia la cocina. «Hay una cláusula adicional», dijo en voz baja, casi ahogada entre el bullicio. «Pero requiere una discusión privada». Cella estaba demasiado ocupada recibiendo elogios para darse cuenta. Pero yo lo escuché, y por primera vez desde el funeral, algo parecido a la esperanza comenzó a agitarse en mi pecho. La lectura formal había terminado. Pero, al parecer, el verdadero asunto apenas comenzaba. Los invitados se movieron de la sala hacia el comedor, atraídos por el elaborado banquete que Cella había preparado misteriosamente. Las copas de cristal atrapaban la luz del atardecer que se filtraba por los altos ventanales, y la platería brillaba sobre manteles blancos. Aquello no se improvisaba en una tarde. Era una orquestación. Cella alzó su copa en alto, mandando callar como una directora de orquesta. Por Jeffrey, que siempre cuidó de quienes más amaba. La ironía no se me escapó, aunque pasara inadvertida para los demás. Ella acababa de heredar 25 millones, mientras yo recibía una caja de herramientas y unas fotos familiares. La definición de Jeffrey sobre los que más amaba parecía tener matices interesantes. «Este vino es excepcional», comentó el doctor Miller, girando el Burdeos en su copa. «¿De qué añada es, Cella?» «Burdeos 2012». Jeffrey siempre decía que la vida es demasiado corta para beber vino barato. Se movía por la sala con una gracia fluida, interpretando a la anfitriona como si hubiera nacido en la riqueza. «Quise que sus amigos recordaran este día como corresponde», dijo con sonrisa impecable. La señora Henderson aceptó una copa delicada de cristal, mirándola ahora con renovado interés. «¿Y lograste preparar todo esto hoy?» «Después del funeral y todo». «Cuando amas a alguien, encuentras la fuerza», respondió Cella, con sonrisa de catálogo. Jeffrey habría querido que celebráramos su vida, no solo que lloráramos su muerte. Celebrar. Una palabra curiosa para una reunión funeraria. La mayoría las llamaba servicios conmemorativos, pero Cella parecía empeñada en convertir la muerte de Jeffrey en su triunfo personal. «¿Saben?», dijo acomodándose junto a la señora Henderson en el sofá de terciopelo. «Siempre quise modernizar esta casa. Abrir algunos muros, renovar la cocina». Las cejas de la señora Henderson se arquearon apenas. «Pero, querida, es una casa histórica. Ha estado en la familia Wells por 3 generaciones». «Bueno, ahora es mi familia», rió Cella, con un tintineo como de vidrio rompiéndose. «Francamente, toda esta madera oscura y muebles pesados resultan lúgubres. Estoy pensando en colores claros, muebles modernos, tal vez tirar esa pared entre la cocina y el comedor». Mis nudillos se pusieron blancos alrededor de la copa. Esa casa había estado en nuestra familia desde 1923. Mi abuelo levantó esas paredes con sus propias manos, eligió cada moldura, planeó cada habitación. Jeffrey había nacido en el dormitorio de arriba, había dado sus primeros pasos en esos pisos, pero Cella veía dólares y oportunidades de diseño. Joe, el del banco, se inclinó hacia adelante con interés profesional. ¿Tiene planes de quedarse en Willow Creek a largo plazo o está pensando en mudarse? Los ojos de Cella se iluminaron como en Navidad. En realidad, estoy considerando vender y mudarme a un lugar más cosmopolita. Quizás Dallas o incluso Nueva York. La sala se quedó helada. Aquellas personas habían conocido a Jeffrey toda su vida, lo habían visto levantar su negocio aquí, crear empleos para sus hijos, apoyar las obras de caridad locales. La idea de vender la casa familiar para financiar las aventuras urbanas de Cella les cayó como un balde de agua fría. Jeffrey amaba esta casa, dije en voz baja. Aquí nació. Cella se giró hacia mí con teatral sorpresa, como si hubiera olvidado que yo estaba presente. Jeffrey está muerto,
Clyde. Es hora de vivir por los vivos, ¿no crees? La máscara se cayó por completo. Ya no había viuda afligida ni anfitriona considerada. Solo cálculo frío envuelto en ropa de diseñador. Además, continuó, entusiasmándose con su discurso, ¿qué sentido tiene mantener un museo cuando puedes tener millones en efectivo? Podría viajar, comprar un penthouse, vivir de verdad por primera vez en años. Obie se acercó un poco más, con el rostro endurecido como granito. Sentía en él la lucha por contenerse y no decir algo que nos pusiera de patitas en la calle. La señora Henderson empezó a recoger su bolso, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. Bueno, debo irme. Mañana tengo un día largo. Los demás siguieron su ejemplo, inventando excusas y caminando hacia la puerta. En 20 minutos, la recepción conmemorativa de Jeffrey se había disipado como humo en el viento. Personas que planeaban quedarse toda la noche de pronto recordaron compromisos urgentes. Yo seguí en mi silla de la esquina, observando la estampida con interés. Cella había conseguido alienar a todo el círculo social de Jeffrey en una sola velada. Esa gente vino a honrar la memoria de mi hijo, y en cambio tuvieron un asiento en primera fila para la codicia de su viuda. Para las 8 de la noche, solo Obie y yo permanecíamos allí. Cella estaba de pie en el comedor ahora silencioso, observando las copas abandonadas y los aperitivos a medio comer con una mueca de desconcierto. Bueno, supongo que la gente tiene vidas ocupadas, dijo, aunque por primera vez en el día la duda le cruzó el rostro. Obie me apretó el hombro al dirigirse a la puerta. Llámame si necesitas algo, viejo amigo. Y hablo en serio, lo que sea. La puerta principal se cerró con un golpe sólido, dejándonos a Cella y a mí solos en la casa que había sido mi hogar por 3 años. Se volvió hacia mí con renovada confianza, claramente aliviada de abandonar la actuación pública. Por fin, dijo, quitándose los caros tacones. Ahora podemos hablar de tu situación como corresponde. El ruido de los motores se desvaneció en la distancia, dejando solo el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo. Cella se movía por la cocina como si hubiera vivido allí toda su vida, tarareando una melodía desconocida mientras apilaba los platos sucios con eficacia ensayada. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba, dijo, sin mirarme, mientras arrojaba los restos de los aperitivos al triturador de basura. Sus joyas atrapaban la luz del techo, pendientes de diamante que probablemente costaban más que la hipoteca mensual de cualquiera. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, donde había desayunado cada mañana durante 3 años, observando aquel espectáculo con creciente fascinación. La mujer se movía con total familiaridad, abriendo armarios como si hubiera memorizado su contenido, encontrando el detergente de calidad sin necesidad de buscar. Cella, necesitamos hablar de lo que sigue. No se giró. Continuó cargando el lavavajillas con precisión mecánica. ¿Lo que sigue? Eso es sencillo. Cuando por fin me enfrentó, su expresión se había endurecido en algo más frío, más calculador. La máscara de viuda doliente había desaparecido del todo, reemplazada por una eficiencia empresarial implacable. Lo que sigue es que empacas tus pertenencias y buscas otro lugar donde vivir. Las palabras me golpearon como puños, aunque ya las esperaba. Esta casa ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Cella estaba en tu familia, chasqueó la toalla con énfasis cortante. Ahora es legalmente mía. Jeffrey me lo dejó todo, ¿recuerdas? Mis manos quedaron planas sobre la mesa de madera gastada, firme pese al fuego que me ardía en el pecho. 3 generaciones de hombres de los Wells se habían sentado en esa misma mesa, planearon sus días, compartieron sus comidas, criaron a sus hijos. Jeffrey me dijo que te costaría aceptar la realidad, continuó Cella, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados. Dijo que probablemente esperarías vivir aquí para siempre, como si fueras un caso de caridad. Mi hijo nunca me dijo eso. Claro que no. Su risa sonó tan cortante como un cristal al romperse. Era demasiado educado para herirte los sentimientos, pero a mí me contó de sobra. Se apartó de la encimera y empezó a pasearse por la cocina como una abogada ante un jurado.
Dijo que llevabas demasiado tiempo dependiendo de él, que no era sano que un hombre hecho y derecho necesitara el apoyo de su hijo a tu edad. Mentiras. Cada palabra era veneno inventado, pero lo decía con tanta seguridad que cualquiera que no hubiera conocido a Jeffrey podría creerla. Mira, lo entiendo. Los cambios son difíciles para la gente mayor. Su tono viró a una falsa compasión. Pero tienes que entender algo fundamental. Esta casa es mía ahora. Legalmente. Completamente. La escritura, la hipoteca, los impuestos de la propiedad, todo. La escritura tendrá el nombre de Jeffrey, pero esta tierra perteneció a mi abuelo antes de que Jeffrey naciera. Tu abuelo no te dejó nada, ¿o sí? Se detuvo para mirarme de frente. Acepta los hechos, Clyde. Eres un caso de caridad que ya agotó su utilidad. La crueldad era asombrosa, pero lo que más me golpeó fue cuánto estaba disfrutando. No se trataba solo de propiedad o dinero. Saboreaba mi aparente indefensión como si fuera vino caro. Quiero que te vayas de aquí mañana por la mañana, dijo, subiendo la voz con cada palabra. Y te llevarás solo lo que puedas cargar. Nada de muebles, ni reliquias familiares, nada que pertenezca a esta casa. Me puse de pie despacio. La artritis hizo que el movimiento fuera deliberado y cuidadoso. Mañana por la mañana, repitió. Y ni se te ocurra intentar decir que algo pertenecía originalmente a tu familia. Tengo abogados, Clyde. De los buenos. Te atarán en los tribunales hasta que te mueras. Por primera vez desde el funeral de Jeffrey, sentí algo parecido a una sonrisa tirando de la comisura de mis labios. Como tú digas, Celia. La calma inesperada de mi voz pareció tomarla por sorpresa. Había estado preparando el terreno para una explosión. Esperaba furia, llanto o súplicas desesperadas. En cambio, obtuvo aceptación silenciosa. Salimos de la cocina hacia el comedor, pasando junto a la mesa de caoba donde Jeffrey hacía los deberes de niño, y entramos a la sala principal, donde los retratos de familia alineaban la repisa de la chimenea. Celia me seguía con energía depredadora, claramente envalentonada por lo que consideraba una victoria total. He sido paciente contigo, Clyde, pero mi paciencia tiene límites, iba diciendo mientras recorría la habitación tocando los muebles con posesión, el sofá antiguo, las mesitas talladas, incluso la lámpara de bronce que había pertenecido a la abuela de Jeffrey. Este sofá, estas antigüedades, hasta ese horrible retrato familiar. Todo es mío ahora. Jeffrey eligió cada pieza con cuidado, dije en voz baja, recordando cómo pasó meses buscando la mesa de centro perfecta para encajar con la visión decorativa de su madre. El gusto de Jeffrey estaba tan desfasado como el tuyo. Sus dedos se deslizaban por las superficies como quien tasa mercancía. Para la reforma estoy pensando en minimalismo moderno, quizá escandinavo. Líneas limpias, colores claros, nada de trastos. Ya estaba borrando la memoria de Jeffrey, dispuesta a destripar todo lo que conectaba esta casa con su historia. Esto es lo que va a suceder, continuó, girándose hacia mí con una autoridad teatral. Te llevarás tu ropa, tus medicinas y te irás. Nada más te pertenece. ¿Y exactamente a dónde esperas que vaya? Encogió los hombros, un gesto casual y devastador. No es mi problema. El centro de mayores, un parque de casas móviles, tal vez ese amigo tuyo. ¿Cómo se llama? ¿Obie? A lo mejor te deja dormir en su granero. Tengo 65 años, Celia. He vivido en este condado toda mi vida. Entonces deberías haber planeado mejor tu vejez. Su sonrisa era de cuchilla. Quizás si hubiera sido un mejor padre, Jeffrey te habría dejado algo de verdad, en vez de una caja de herramientas oxidadas. El ataque a mi relación con Jeffrey me hirió más que todo lo demás que había dicho. Pero antes de que pudiera responder, ella seguía cargando. Jeffrey era un buen hijo. Amaba a su familia. ¡Basta! La palabra le estalló con una violencia inesperada. Estoy harta de escuchar sobre Jeffrey y su maravillosa familia y sus preciosos recuerdos. La máscara no solo se resbaló, se hizo añicos. Se acabó. ¿Y sabes qué? Me alegro.
Gritaba ya. El peinado perfecto empezaba a deshacérsele y el maquillaje se le corría con la furia. Por fin podré vivir sin fingir que me importa este pueblo aburrido, esta gente aburrida y estas tradiciones familiares aburridas. La confesión quedó suspendida en el aire como humo de incendio. Nunca había amado a Jeffrey. Nunca había amado nada de la vida que él construyó, la comunidad a la que sirvió, la familia a la que cuidó. «Lárgate de mi vista», escupió, con voz convertida en puro veneno. «Vete a morir a una cuneta donde perteneces». En lugar de la rabia que ella esperaba, sentí que algo muy parecido a la paz se asentaba en mí. «Como quieras, Cella». Sus ojos se abrieron con desconcierto. «¿Qué? ¿No vas a discutir, suplicar, dar uno de esos discursos patéticos sobre la lealtad familiar?» «No». Me permití una pequeña sonrisa. «Solo recogeré mis cosas». ¿Te rindes así sin más?» Parecía genuinamente aturdida por mi aceptación serena. «Estoy respetando tus deseos. Al fin y al cabo, eres la propietaria legal de esta casa. ¿Por qué estás siendo buscó la palabra, tan complaciente? ¿Qué sentido tendría pelear?» Me dirigí hacia la escalera con dignidad deliberada. «Has dejado muy clara tu posición». Se quedó en la sala, observándome con mezcla de sospecha y confusión. No era la reacción que esperaba ni la que quería. Aplastar a alguien solo satisface si el otro se resiste. «Necesitaré alrededor de 1 hora para empacar lo esencial», dije desde el pie de la escalera. «Llévate lo que quepa en 2 maletas. Nada más». «Me parece justo». Subí despacio, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Arriba, me detuve y la miré desde lo alto. «¿Te quedarás despierta para supervisar?» «Estaré aquí mismo». «No intentes nada listo». Solté una pequeña risa, sincera. A mi edad, ¿qué podría intentar? Al desaparecer por el pasillo de arriba, la oí pasearse abajo, los tacones repicando sobre la madera. Lo había conseguido todo, pero algo en mi reacción la inquietaba. Bien. Que se comiera la duda. Me fui de la casa de los Wells a las 6 en punto de la mañana, conduciendo mi vieja pick-up Ford con todo lo que poseía metido en 2 maletas maltrechas. El sol apenas rompía el horizonte texano, tiñendo el cielo del color de los duraznos recién cortados, cuando entré al estacionamiento del motel de carretera en la Ruta 35. 43 años en aquella mansión victoriana y todo se reducía a esto: una habitación de motel de 12×4 que olía a desinfectante industrial y a cigarrillos viejos. El cubrecama de poliéster se sentía áspero bajo mis manos mientras me sentaba al borde del colchón, mirando mi única maleta abierta. Todo lo que tengo ahora: 3 mudas de ropa, mis medicinas, la foto de Jeffrey en 3er grado y el reloj de bolsillo que fue de mi padre. No es mucho para 65 años de vida, pero tendría que bastar. Tráileres de 18 ruedas retumbaban por la autopista, sacudiendo las paredes finas. El tráfico de la mañana crecía, gente yendo a sus trabajos, haciendo mandados, viviendo su vida normal, mientras la mía se había puesto patas arriba en 24 horas. «Jeffrey», le dije a su fotografía, «espero que supieras que este día podía llegar». La cafetera del motel borboteó, llenando el cuarto con aroma a café barato y agua dura. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, observando el flujo de autos, mientras repasaba mi situación con método. Sin hogar a los 65. Sin ingresos más allá del seguro social. Sin familia, salvo una mujer que me había dicho que me muriera en una cuneta. Pero algo me daba vueltas desde ayer, desde la lectura del testamento. La mirada significativa de Jasper Thompson cuando mencionó esa cláusula adicional. El modo en que me hizo un gesto hacia la cocina en medio de la celebración. Su porte profesional ocultaba algo que parecía casi anticipación. Jeffrey había sido el hombre más inteligente que conocí. Levantó un imperio desde la nada, superó a competidores el doble de grandes, siempre 3 pasos por delante de todos. ¿De verdad era posible que dejara a su padre indefenso ante una mujer a la que había aprendido a desconfiar? Encontré la tarjeta de visita de Thompson en mi billetera y marqué el número de su oficina.
Tenía las manos firmes. Un propósito claro reemplazaba el dolor y la confusión que me habían nublado el juicio. Servicios Legales Thompson. Habla Jasper. Jasper, soy Clyde Wells. Necesito hablar contigo. Su tono cambió de inmediato. La cortesía profesional dio paso a la preocupación. Clyde, ¿dónde estás? Supe que Cella insistió en que abandonaras la casa de inmediato. Me echó anoche. Me dijo que me fuera a morir a un basurero, entre otras cosas. Un jadeo seco al otro lado de la línea. ¿Qué? Ayer mencionaste una cláusula adicional en el testamento de Jeffrey. Creo que ya es hora de que la discutamos. La pausa se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego volvió la voz de Thompson, cargada con algo que sonaba, notablemente, a alivio. Sí. Sí, definitivamente es hora. ¿Puedes verme esta mañana? ¿Puedes venir a mi despacho? Digamos a las 10. Estoy en el Roadside Inn de la Ruta 35. Puedo estar allí en 20 minutos. Clyde, su voz llevaba un peso que no supe identificar. Trae todo lo que Cella te dijo anoche. Cada palabra cruel, cada amenaza, cada insulto. Escríbelo si hace falta. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hace ya? Porque Jeffrey anticipó exactamente esta situación. Ahora había satisfacción en su tono. Tu hijo era aún más listo de lo que creías. El pulso se me aceleró. ¿Qué quieres decir? A las 10 en punto. Y, Clyde, quizá quieras traer ropa de cambio para regresar al pueblo. Algo elegante para cuando vayamos a visitar a Cella. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono con la primera esperanza real que había sentido desde el diagnóstico de Jeffrey. Fuera lo que fuese que mi hijo había planeado, la protección que había metido en su testamento estaba a punto de revelarse. Me duché, me puse mi camisa más limpia y me preparé para descubrir que tan bien había conocido Jeffrey a la mujer con la que se casó. Llegué al despacho de Thompson exactamente a las 10, aparcando mi vieja pick-up junto a su sedán de siempre. El centro de Willow Creek lucía como siempre, fachadas de ladrillo, banderas americanas colgando pesadas en el aire quieto de la mañana, la gente yendo. Con sus rutinas de martes como si el mundo no se me hubiera venido abajo. La oficina de Thompson ocupaba el segundo piso del viejo edificio de comerciantes. Paredes revestidas de madera, estanterías llenas de libros de derecho y fotografías familiares. Tras su escritorio colgaba un retrato de Jeffrey, una toma formal de cuando recibió el premio de líder empresarial del condado, hacía apenas 3 años. Clyde, te ves cansado, dijo Thompson al levantarse de su escritorio. La preocupación genuina se marcaba en las arrugas de su rostro curtido. ¿Cómo lo llevas en ese motel? He tenido mejores alojamientos, pero me las arreglo. Me acomodé en la silla de cuero frente a él, notando que parecía casi enérgico a pesar de lo temprano de la hora. Pareces hasta contento por algo, Jasper. Su sonrisa era la más amplia que le había visto desde el diagnóstico de Jeffrey. Clyde, dime, ¿escuchaste con atención cada palabra de la lectura del testamento ayer? ¿Qué quieres decir? Cella se quedó con todo. La casa, el dinero, el negocio. A mí me tocaron las herramientas viejas de Jeffrey y unas fotos. Eso es lo que todos creen haber oído. Thompson se dirigió a la caja fuerte de la oficina, giró la combinación con destreza practicada y sacó una carpeta gruesa de manila, tratándola como si fuera un tesoro. Pero a veces, las palabras más importantes son aquellas a las que nadie presta atención. Tu hijo fue mucho más astuto de lo que Cella jamás imaginó. El pulso se me aceleró mientras desplegaba el testamento completo sobre el escritorio. Las páginas se extendieron como un mapa hacia la salvación. Jasper, ¿qué no me has dicho? Jeffrey sabía exactamente qué clase de persona había casado. Su dedo descendió hasta el final de la página 3. Mira aquí. Sección 15b. La letra pequeña que todos pasaron por alto. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos sobre el texto legal. Las palabras tardaron en enfocarse, pero cuando lo hicieron, el corazón casi se me detuvo. Léelo en voz alta, Clyde.
La casa y los bienes monetarios se transfieren a mi esposa, Thea Marie Wells. Me detuve, procesando la siguiente frase, con la condición de que brinde cuidado adecuado y vivienda digna a mi padre, Clyde Samuel Wells, hasta su muerte natural. La sala quedó en un silencio roto solo por el tic-tac del reloj de escritorio de Thompson. «Sigue leyendo», dijo en voz baja. Si esta condición fuese violada mediante desalojo, abuso verbal o falta de trato respetuoso, la herencia entera se transferirá inmediatamente a la Fundación de Investigación Oncológica Jeffrey Wells. Me temblaban las manos. Jasper, ella me echó. Me dijo que me fuera a morir a un basurero. Lo sé. Su satisfacción era inconfundible. Jeffrey anticipó exactamente este escenario. ¿Cómo demonios podía saber lo que me dijo? Porque tu hijo me instruyó para que vigilara la situación de cerca. Me dijo, papá va a necesitar protección y yo no estaré para dársela. Thompson sacó otro documento, una hoja con definiciones legales. El testamento especifica que cuidado adecuado significa vivienda digna, trato respetuoso y consideración familiar. Thea violó las 3 condiciones en menos de 36 horas. Sentí lágrimas arremolinarse tras mis ojos. Duelo, alivio y un orgullo abrumador por la sabiduría de mi hijo, todo mezclado. Jeffrey sabía que ella me haría esto. Te amaba más que a su propia comodidad, Clyde. Dijo, papá merece más de lo que puedo darle mientras peleo contra este cáncer, pero puedo asegurarme de que reciba lo que necesita cuando yo me haya ido. El peso de sus palabras me golpeó como un mazazo. Mientras luchaba por su vida, Jeffrey también había estado luchando por la mía. Había visto a través de la actuación de Thea, había anticipado su crueldad y había construido a mi alrededor una fortaleza legal. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, secándome los ojos con el pañuelo que llevaba 40 años en mi bolsillo. Thompson ya estaba reuniendo papeles oficiales, estampando documentos con su sello notarial. Ahora informamos a la señora Wells de su situación legal. La herencia quedó anulada desde anoche. ¿Cuándo se lo diremos? Esta tarde. ¿Estás listo para enfrentarte a ella otra vez? Enderecé los hombros, sintiendo que me regresaba una fuerza que no había tenido en días. El amor de Jeffrey seguía protegiéndome, seguía luchando por mí incluso desde la tumba. Más listo de lo que he estado desde que comenzó esta pesadilla. Pasamos la hora del almuerzo preparando copias del testamento completo y los documentos de transferencia. Para las 3 de la tarde íbamos en su sedán rumbo a la casa de los Wells, los papeles oficiales ordenados en carpetas manila sobre el asiento trasero. La casa victoriana se veía distinta al acercarnos por el camino circular. Tal vez porque ahora sabía que nunca había pertenecido de verdad a Thea, a pesar de lo que sugirió la lectura abreviada del día anterior. Thompson tocó el timbre mientras yo permanecía un paso detrás, sujetando la carpeta de documentos. El sonido de tacones sobre la madera anunció la llegada de Thea. «No espero a nadie», gritó desde dentro. Cuando abrió, apareció en ropa casual, vaqueros de diseñador, blusa de seda, el cabello en rulos como si se alistara para salir esa noche. El verme en lo que consideraba su puerta encendió su furia inmediata. «¿Qué haces aquí? Te dije que nunca volvieras a esta casa». «Thea, trajimos algo interesante para ti», dije con calma. Thompson avanzó con autoridad profesional. «Señora Wells, necesitamos hablar del testamento de su esposo. Hay aspectos que quizá pasó por alto. El testamento se leyó ayer. Todo está resuelto. Ustedes dos están invadiendo mi propiedad. En realidad, señora, querrá revisar el documento completo antes de afirmar eso». Thompson le extendió la copia oficial. Varias páginas, membrete legal, sellos en relieve, todo claramente auténtico. Ella lo arrebató con suspicacia. ¿Y esto se supone que es? La versión íntegra del último testamento de Jeffrey Wells, respondí. No la lectura abreviada que escuchaste ayer. Thea hojeó las 2 primeras páginas, reconociendo los mismos legados benéficos y donaciones personales. Su confusión creció al ver que todo coincidía con lo que recordaba.
Esto parece igual que lo que leyeron antes. Siga leyendo, dijo Thompson con calma. Página 3, sección 15b. La observé atentamente mientras encontraba el apartado. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego al pánico. Le temblaban las manos al leer la cláusula de protección de Jeffrey. «Esto es falso», gritó, escupiendo las palabras. Esa cláusula no estaba en el testamento original. Ayer no escuchaste la lectura completa, le respondí. Estabas demasiado ocupada planeando tu celebración. Ustedes falsificaron esto. Agregaron esta sección después de que Jeffrey muriera. La voz de Thompson se mantuvo profesional y serena. Señora, le aseguro que este documento es completamente auténtico. El original está en mi caja fuerte, firmado y notariado conforme a la ley del estado de Texas. Quiero ver el original. Esto es fraude. Esto es imposible. Examinó cada página frenéticamente, buscando signos de alteración, cualquier detalle que sustentara su desesperación. Pero Thompson era meticuloso. Cada sello era auténtico, cada firma verificada, cada detalle legal impecable. Cuidado adecuado y vivienda digna para mi padre, leyó en voz baja, como si recién empezara a asimilarlo. Usted violó esa condición hace aproximadamente 36 horas, le informó Thompson, cuando desalojó al señor Wells y le dijo, cito, que se fuera a morir a un basurero. Esto no puede ser legal. Tiene que haber un error, algún vacío legal. Di un paso adelante, sintiendo la presencia de Jeffrey como una mano cálida sobre mi hombro. No hay error, Thea. Mi hijo sabía exactamente quién eras. Ella nos miró a ambos, con el cálculo y la comprensión finalmente reflejados en esos fríos ojos azules. La trampa legal había sido tendida meses antes de que Jeffrey muriera. Él planeó esto, susurró. Planeó todo esto desde el principio. Quizá deberíamos discutir las implicaciones legales dentro, sugirió Thompson. Después de todo, estamos en un vecindario. Thea asintió mecánicamente, retrocediendo. Sí, sí. Pasen. Al cruzar el umbral de lo que había sido mi hogar durante 3 años, no pude evitar notar lo rápido que había cambiado la dinámica de poder. Ayer, Thea era la dueña orgullosa. Hoy, estaba a punto de descubrir que la propiedad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Nos reunimos en la misma sala donde el día anterior se había leído el testamento, pero todo se sentía distinto. Thea se desplomó en el sillón que había reclamado como su trono, mientras Thompson y yo nos situamos junto al retrato de Jeffrey en la repisa. Señora Wells, de acuerdo con la sección 15b del testamento de su esposo, usted ha violado las condiciones de la herencia. La voz de Thompson tenía el peso de una sentencia. La totalidad de la herencia, casa y bienes, pasa ahora a la Fundación de Investigación Oncológica Jeffrey Wells. Esto no puede estar pasando, murmuró Thea, con las manos tapándose la cara. Esto no puede estar pasando de verdad. Al desalojar al señor Wells y decirle que muriera en un basurero, anuló su derecho a la herencia. El testamento exige específicamente trato digno y vivienda respetuosa. Pero yo no lo decía en serio. Estaba enojada. La gente dice cosas cuando se enoja. Thompson consultó sus notas. El documento especifica que el abuso verbal constituye causal de pérdida de la herencia. La intención es irrelevante según la ley de Texas. Me acomodé en el viejo sillón de Jeffrey, el mismo de cuero donde había pasado sus últimos meses cuando los tratamientos lo dejaron demasiado débil para trabajar. La ironía no se me escapaba. Ayer estaba sin hogar. Hoy estaba de regreso en casa. Ahora tenemos que hablar de los arreglos de convivencia, dije en voz baja. Thea alzó la mirada, confundida y desesperada a la vez. ¿Qué quieres decir? Esta siempre fue la casa de la familia Wells. Señalé los retratos familiares en la repisa. La fundación ha aceptado que yo permanezca aquí como residente vitalicio. Thompson asintió, confirmando. El señor Wells tiene garantizado el derecho de residencia de por vida como parte de la transferencia de la herencia.
Puedes quedarte también, Cella, pero bajo mis reglas ahora. ¿Qué? ¿Qué clase de reglas? Su voz sonaba pequeña, derrotada. Respeto. Decencia básica. Y nunca más sugerir que alguien deba morir en un basurero. Mantuve el tono sereno, sin rencor, la misma cortesía que le habría mostrado a cualquiera. ¿Y si me disculpo? La desesperación se filtraba en su voz. ¿Y si retiro todo lo que dije? La violación legal ya ocurrió, explicó Thompson. La transferencia de la herencia es irreversible según los términos del testamento. Me incliné hacia adelante, observando a la mujer que había intentado destruirme menos de 48 horas antes. Jeffrey sabía que este día llegaría. Nos protegió a los dos. ¿A los dos? Murmuró Cella, casi sin voz. Sí. Tú tendrás un techo sobre tu cabeza y dignidad. Yo también. La fundación asigna estipendios de manutención para los residentes. Acaricié suavemente la fotografía de Jeffrey. Mi hijo fue más sabio de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Lo perdí todo, susurró Cella, rota, derrotada. Todo lo que planeé, todo con lo que soñé. Perdiste todo lo que intentaste robar, la corregí. Hay una diferencia. Thompson guardaba sus documentos con eficacia, cada movimiento impregnado de satisfacción profesional. Mañana presentaré los papeles de transferencia. La fundación asumirá la propiedad legal el viernes. Jeffrey me dejó algo más valioso que el dinero, dije, enderezando la foto de mi hijo sobre la mesa auxiliar. Cella levantó la mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Justicia, respondí, y la certeza de que realmente me amaba. Mi voz se quebró apenas. En el hospital me dijo, papá, me aseguré de cuidarte. Y yo no entendí entonces lo que quería decir. Tu hijo pasó meses preparando esta protección, añadió Thompson. Anticipó exactamente lo que podía ocurrir y construyó salvaguardas legales a su alrededor. Mientras Thompson se preparaba para marcharse, sentí una profunda sensación de cierre. El amor de Jeffrey había trascendido la muerte misma, extendiéndose a través de documentos legales para protegerme justo cuando más lo necesitaba. Cella, puedes quedarte mientras respetes las reglas de la casa, le dije cuando Thompson recogía su maletín. Trata a las personas con respeto. Contribuye en paz al hogar. Recuerda que esta es una casa, no un hotel. Ella asintió con un movimiento torpe. ¿Qué otra opción tengo? La misma que me diste tú hace 2 días. Pero yo no soy tú. Thompson me estrechó la mano en la puerta. Se ha hecho justicia, Clay. Jeffrey estaría orgulloso. Cuando su coche se alejó, regresé al salón, donde Cella permanecía sentada, mirando la pared en silencio. Por primera vez desde la muerte de Jeffrey, estábamos solos juntos como iguales, 2 personas dependientes de la misma fundación, viviendo bajo el mismo techo, atados por circunstancias que ninguno de los dos podía cambiar. Encontraremos la manera de convivir con respeto, le dije. Lo siento, susurró. Por lo que dije, por todo. Un lo siento es un comienzo. Lo que importa de ahora en adelante es el respeto. El reloj de pie en el pasillo dio las 4 en punto, marcando el tiempo en una casa que ahora no pertenecía a ninguno de los dos y a la vez nos pertenecía a ambos. El último regalo de Jeffrey no fue la justicia. Fue la posibilidad de redención, incluso para quienes no la merecían. Afuera, la luz de la tarde tejana entraba a raudales por las ventanas que mi difunta esposa había escogido, iluminando las fotografías familiares que seguirían en esas paredes mucho después de que Cella y yo ya no estuviéramos. La casa de los Wells perduraría, protegida por un amor que se extendía más allá de la tumba. Algunas victorias valen la espera. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartir en los comentarios qué impresión te dejó. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece a tu izquierda.